Buenos días, chicos. Vamos a trabajar en esta semana el tema utilizamos triángulos en diversas situaciones del contexto, el cual va a ser realizado en dos actividades. La actividad 1 es representamos situaciones reales empleando triángulos y la actividad 2 resolvemos situaciones diversas empleando triángulos. Veamos el ejercicio de la actividad del día 3. Atento o atenta, y aquí entramos de lleno al desarrollo. A continuación, te invitamos a dar respuesta a la situación terreno con forma triangular, página 58 del cuaderno de trabajo Resolvemos Problemas 3, disponible en la sección Recursos de esta plataforma. Bien, el problema dice, Jerónimo es un agricultor que tiene un terreno con forma triangular, como se muestra en la imagen. Él quiere cultivar en toda la extensión del terreno diversos productos como zanahoria, yuca, choclo, alcachofa, cebada y papa de manera equitativa. A partir de esta situación responde las siguientes preguntas. Puedes responder de manera escrita u oral grabando un audio. Correcto. ¿Cómo podría hacer Jerónimo la distribución equitativa del terreno para cultivar estos 6 productos? Bueno, la clase pasada yo les hice lo que es la mediana, las líneas notables. En las líneas notables, una de las líneas notables es la mediana, el cual es el segmento que divide al lado opuesto en dos partes iguales. Entonces, esa sería la línea más conveniente para dividir al terreno del señor Jerónimo. ¿Por qué? A ver, ese es el terreno de don Jerónimo. Si yo trazo un segmento ahí, entonces el lado BC se parte en dos partes iguales. Se divide en dos partes iguales. Si yo trazo del segmento B al lado opuesto, el lado AC también se divide en partes iguales. Y si hago lo mismo con el vértice C, también el lado AB se divide en partes iguales. Entonces, se obtendrían 6 triángulos o 6 partes equitativas, en las cuales irían los 6 productos: zanahoria, que podría ir en este espacio, ¿qué más me dicen? Yuca, choclo, alcachofa, la cebada y por último la papa. Entonces, volvemos al ejercicio. Dice, ¿cómo podría hacer Jerónimo la distribución equitativa del terreno para cultivar esos 6 productos? Pues la respuesta es que debemos trazar las medianas relativas a cada lado, lo cual determinará las 6 regiones para sembrar dichos productos. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Representa el terreno de Jerónimo y traza una línea de cada vértice al punto medio del lado opuesto. Bueno, ya lo hicimos, hemos representado un triángulo y hemos trazado líneas desde cada vértice. Acá hemos trazado 2 líneas desde el vértice A hacia el lado opuesto, desde el vértice B hacia el lado opuesto y desde el vértice C hacia el lado opuesto. Entonces, estas 3 líneas se llaman medianas, ¿de acuerdo? La pregunta 3. ¿Por qué es útil trazar un gráfico para responder la pregunta de la situación? Bueno,
Trazar un diagrama o un gráfico es una forma de estrategias que nos permite tener una mejor idea de lo que se está realizando o de lo que se está analizando. Porque teniendo una gráfica, tienes una perspectiva de la realidad o de lo que quieras hallar, o en este caso, del terreno, de que estás analizando el terreno del señor Jerónimo. ¿De acuerdo? Pregunta 4. ¿Qué representa el baricentro en este terreno? Pregunta, ¿qué es el baricentro? La clase pasada yo expliqué, el baricentro es la unión o el punto, el punto en el que se juntan todas las medianas, el punto de intersección. ¿De acuerdo? Mayormente el punto de intersección de las medianas, que es el baricentro, se representa con una G. ¿De acuerdo? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué representa el baricentro? Pues representa la intersección de las tres líneas, o sea, de las tres medianas en un punto. ¿De acuerdo? Ahora, representado en el problema, pues el baricentro representa el centro del terreno del señor Jerónimo. Seguimos. 5. Ubica el baricentro del triángulo. Pues bien, nos vamos al triángulo. Entonces, el baricentro sería el punto que está aquí, está intersectando a las tres medianas. No sé si se pueda, a ver, graficar un circulito. Perfecto. Este puntito es el baricentro. ¿Por qué? Porque es el punto de intersección de las tres medianas. ¿De acuerdo? Seguimos. Nos vamos a la práctica que nos dan. Dice, comprobamos nuestros aprendizajes. El propósito es expresar con dibujos o material concreto y con lenguaje geométrico nuestra comprensión sobre las características de un triángulo. Asimismo, justificamos con conocimientos geométricos las relaciones y propiedades entre las formas geométricas. Comprobamos o descartamos la validez de la afirmación mediante ejemplos. Bueno, aquí nos da de nuevo el problema y aquí nos da la solución. Bueno, nos da la gráfica, ¿sí? Nos da las tres medianas, nos da el punto de intersección que se le denomina baricentro. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es útil realizar un gráfico para responder la pregunta de la situación significativa? Bueno, ya lo había dicho anteriormente, que hacer un gráfico o un diagrama es una estrategia para tener una mejor idea del problema que se está analizando. ¿Qué representa el baricentro en ese terreno? Pues en el terreno de don Jerónimo representa el centro de ese dicho terreno, ¿no? Ubica el baricentro del siguiente triángulo. Bueno, ya lo hallé en esta gráfica. Aquí está. Ok. Seguimos. Y con esto termina el día 3. ¡Wow! ¡Qué fácil! ¿Sí? Vamos continuando con el día 4. Día 4. Desafío para seguir aprendiendo en casa. Para trabajar en casa y afianzar tus aprendizajes, te invitamos a revisar las siguientes situaciones. Según la gráfica, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. Si nos damos cuenta, aquí hay un gráfico. En este caso, aquí son de 60 grados
¿no? Y son triángulos notables. Entonces, antes de entrar de lleno a este tema, veamos qué son los triángulos rectángulos notables. En primer lugar, veamos qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, 90 grados. ¿Sí? Se representa de esta forma, triángulo ABC, en el cual B tiene el ángulo de 90 grados, ¿sí? Y los otros dos vértices, A y C. Profesora, ¿en un triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras? Sí, porque en los triángulos rectángulos tienen dos catetos, que son dos lados que están adyacentes al ángulo de 90 grados, y también tiene una hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Es el lado que está al frente, se podría decir, del ángulo de 90 grados. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Pitágoras fue un matemático, por si acaso. El matemático y místico Pitágoras postuló hace más de 2000 años el siguiente teorema. En un triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. ¿Cómo así? El cateto 1 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. También dentro de los triángulos rectángulos notables hay triángulos que son los más específicos, o sea, se conoce sus ángulos y tienen sus valores determinados. Por ejemplo, hay triángulo de 45-45, hay triángulo de 37-53 y hay triángulo de 30 y 60. Si se dan cuenta, en un triángulo rectángulo, los ángulos que no son de 90 grados suman 90. 45 más 45 da 90. 53 más 37 da 90. Y 30 y 60 da 90. Entonces estos son triángulos notables porque se sabe los valores de los lados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el triángulo 45-45, al frente del 45 va un número, una letra, en este caso le hemos puesto A. Al frente de 45 también va una A. ¿Por qué? Porque ambos lados son iguales. Y en la hipotenusa es el valor de A raíz de 2. Vamos a ver un ejercicio más adelante. En el triángulo de 37 y 53, al frente de 37 tiene el valor de 3A. Al frente de 53 tiene el valor de 4A. Y al frente del 90, que es la hipotenusa, tiene el valor de 5A. Supongamos que A vale aquí 2. Entonces, al frente de 53 es 4 por 2, 8. Al frente de 37 es 3 por 2, 6. Y en la hipotenusa es 5 por 2, 10. El A es un valor numérico, sino que como no se sabe, le hemos puesto como una constante A. En el siguiente triángulo es de 30 y 60. Al frente de 60 es A raíz de 3, al frente de 30 es A y en la hipotenusa es 2A. Veamos ejemplos. ¿Ya? Nos dice calcula X. Si al frente de 37 vale 6 y la hipotenusa vale X. Ok, veamos. Nos dice que al frente de 37, entonces este es un triángulo notable de 37 y el otro ángulo sería 53. Entonces nos ubicamos en ese triángulo. Al frente de 37 tenemos 3A. Y aquí al frente de 37 tenemos 6.
Entonces, ¿qué significa? Que 3a es igual a 6. Se forma una simple ecuación. Este 3 que está multiplicando con el a pasa a dividir. Entonces sería a igual a 6 entre 3, 2. Por lo tanto, el valor de a sería 2. Y me piden el valor de x. Y x, si nos damos cuenta, está al frente de 90. Y en este triángulo, ¿quién está al frente de 90? 5a. Por lo tanto, x es igual a 5a. Perdón. X es igual a 5a. Ok. Entonces reemplazamos porque ya sabemos el valor de a. Entonces sería x es igual a 5 por 2. ¿Y cuánto es 5 por 2? Entonces el valor de x es igual a 10. Así de fácil. Vuelvo a explicar. Al frente tenemos un triángulo de 37 y se supone que el ángulo que no está marcado es de 53. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 37 para que dé 90 debe valer 53. Entonces nos ubicamos en un triángulo notable de 37 y 53. Sabemos que al frente de 37 es 3a. Y aquí nos da que al frente de 37 es 6. Entonces igualamos. 3a es igual a 6. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. 6 entre 3, entonces a tiene el valor de 2. Ahora nos piden x. ¿Quién es x? Está al frente de 90. Entonces nos ubicamos aquí. ¿Quién está al frente de 90? 5a. Entonces x es igual a 5a. X es igual a 5a. Como ya sabemos el valor de a, que es 2, entonces sería 5 por 2, x valdría 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos el valor de el ángulo de 45. Entonces decimos que el otro valor es de 45. ¿De acuerdo? ¿Quién está al frente de 90? Ubicamos aquí. Al frente de 90 está a raíz de 2. Y aquí está raíz de 8. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Entonces decimos que a raíz de 2, porque al frente de del 90 está a raíz de 2. Y acá al frente de 90 está raíz de 8. Entonces, a raíz de 2 lo igualamos a raíz de 8. Profesora, no se parece en nada. Perfecto. Sabemos que el 8 se divide, son dos números multiplicados, que sería el 4 y el 2, ¿verdad? Entonces ponemos a raíz de 2 es igual a raíz de 4 por raíz de 2. Profesora, ¿y por qué? Porque 4 por 2 es 8. Y como ambos tienen raíz, perdón, y como el 8 tiene raíz, entonces ambos también tienen raíz.
Entonces, raíz de 8 es igual a raíz de 4 por raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, continuamos. A raíz de 2 es igual a raíz de 4 es 2 y raíz de 2 pues la mantenemos como tal, raíz de 2. Si te das cuenta ya tiene un parecido. Entonces raíz de 2 es igual a raíz de 2. Por lo tanto, A es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién sería X? X está al frente de 45. Entonces, X al frente de 45, ¿quién está? A. Por lo tanto, ¿quién es X? X es igual a A. Ahora, pero ya hallamos A. ¿Cuánto vale A? Perfecto. X vale 2. ¿Por qué? Porque A vale 2. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a explicar. Tenemos un triángulo notable de 45 y 45. ¿Sí? Si nos damos cuenta, al frente de cualquiera de los 45 va la letra A o el término A. Y al frente de 90 va A raíz de 2. Perfecto. Nos dan como datos que al frente de 90 va raíz de 8. Nosotros ya sabíamos que al frente de 90 era A raíz de 2. Entonces igualamos A raíz de 2 es igual a raíz de 8. Raíz de 8 yo lo puedo descomponer en dos números, que es la multiplicación de ¿quién? De 4 y 2, porque 4 por 2 es 8. Y como la raíz está afectando al 8, entonces la raíz también afecta al 4 y al 2. ¿De acuerdo? Continuamos. A raíz de 2 es igual a raíz de 4 es 2. Raíz de 2, pues dejémoslo ahí. Si se dan cuenta, ya se parece, ya tiene una semejanza. A raíz de 2 igual a 2 raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 son iguales. Por lo tanto, A es igual a 2. ¿Quién es X? X está al frente de 45 y nosotros habíamos dicho que al frente de 45, ¿quién era? A. Entonces, X es igual a A. ¿Y quién era A? 2. Entonces, X es igual a 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Seguimos. Tenemos un triángulo de 60 y aquí sería de 30. Nos vamos a este triángulo. Recuerden que al frente de 30 va la letra A, la constante A. Al frente de 60 es A raíz de 3 y al frente de 90, que es en la hipotenusa, es 2A. Veamos qué datos nos da. Al frente de 60, X raíz de 3 y al frente de este ángulo que es 30, porque si acá es 60, acá es 30, al frente de 30 es 4. Entonces nos ubicamos aquí. ¿Quién está al frente de 30? Al frente de 30 es A. Por lo tanto, decimos que A es igual aquí a 4. ¿Ok? Nos piden X raíz de 3 o nos piden X, ¿no? Al frente de 60, ¿quién estaba? Al frente de 60 está A raíz de 3. Correcto. Entonces, aquí A raíz de 3 es igual a ¿quién? Es igual a X raíz de 3.
Ok. Aquí reemplazamos a, porque a es 4, entonces 4 raíz de 3 es igual a x en raíz de 3. Ya hay una semejanza igual que en el ejercicio de arriba. Raíz de 3 es igual a raíz de 3, por lo tanto x es igual a ¿quién? A 4. Entonces x es igual a 4 y hallamos x. ¿De acuerdo? Ok. Como refuerzo, ustedes me van a realizar estos 7 ejercicios. Aquí tienen de 60 y 30, aquí tienen de 37 y 53, aquí tienen de 45 y 45, profesora, pero aquí raíz de 6. Recuerden que el 6 se puede descomponer en dos números, que es 3 y 2. ¿Sí? Entonces, sería raíz de 3, raíz de 2. Y si lo igualábamos a esto, entonces a valdría raíz de 3. Aquí, bueno, eso está fácil, de 60. En este y en este ejercicio van a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así, profesora? Perfecto. Sería, como estos dos son catetos, sería x al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Lo voy a poner a un costadito para que se acuerden. X al cuadrado más el otro cateto es 5 al cuadrado igual a la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? 13 al cuadrado. Bueno, y resolvamos. Bueno, ustedes van a resolver, pero les voy a ayudar, ¿de acuerdo? X al cuadrado se baja normal, más 5 al cuadrado es 25, igual a 3 al cuadrado es 169. Este 25 pasa a restar, entonces quedaría x al cuadrado es igual a 169 menos 25 sería 144. ¿Sí? Este, como está como exponente, pasa como raíz, entonces x es igual a la raíz cuadrada de 144. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 144? 12. Muy bien, entonces x es igual a 12. Lo mismo van a realizar. Me olvidaba. En este triángulo te piden esto. Calcula x cuadrado menos 1. Ojo, no se vayan a olvidar o no se vayan a equivocar. Lean bien. ¿Qué me piden calcular? X cuadrado menos 1. Como ya hay x, entonces yo voy a reemplazar. ¿Cuánto vale x? 12 al cuadrado, 144 menos 1, 143. Entonces la respuesta sería 143. ¿De acuerdo? El mismo procedimiento van a realizar en este triángulo. Y en este triángulo, bueno, es triángulo notable de 45. Se ubican aquí. ¿Sí? Ok. Vamos a desarrollar aquí del ejercicio 4. O del día 4, perdón. Para trabajar en casa y afianzar tus aprendizajes, te invitamos a revisar las siguientes situaciones. Según la figura, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. En el punto O, que es el punto O, del triángulo, coinciden los puntos notables
ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Veamos qué es ortocentro. La clase pasada, el ortocentro es la intersección de todas las alturas. ¿Sí? Observamos aquí. Esta recta que es de B hasta B, bueno, aquí se han confundido, pongámosle una letra M. Ya, de B hasta M es una recta perpendicular porque mide 90 grados, tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto es una altura. Desde A hasta Q también parte del vértice y tiene 90 grados, entonces también es una altura. Y desde el vértice C hasta P también es una altura. Por lo tanto, este punto O sí es un ortocentro. Baricentro, el baricentro era la intersección de todas las medianas. ¿De acuerdo? Entonces ya habíamos dicho que las medianas son líneas que parten desde el vértice hacia los lados opuestos y lo dividen en partes iguales. Si se dan cuenta, de B hasta M, lo habíamos dicho, divide a los dos lados en partes iguales porque tiene 12, 12. Entonces, como todos, este ángulo es 60, es de 60 y se supone que es de 60, es un triángulo equilátero, entonces todos tienen las mismas medianas. Entonces también el punto O es un baricentro. Circuncentro. El circuncentro es la intersección de las mediatrices. Habíamos dicho la clase pasada que las mediatrices son segmentos perpendiculares, o sea, forma un ángulo de 90, pero a la vez divide al lado opuesto en dos partes iguales. Entonces, bueno, tiene un ángulo de 90 y divide en dos partes iguales, entonces sí es una mediatriz, por lo tanto, también el punto O es un circuncentro. Incentro. El incentro es el punto de intersección de las bisectrices. Acá está. El incentro es el punto de intersección de las bisectrices. ¿Y qué eran las bisectrices? Las bisectrices son los segmentos que dividen a los ángulos en partes iguales. Entonces, aquí, como ese es un triángulo equilátero, este segmento va a partir a este ángulo en secciones iguales, es decir, 30, 30. Entonces, la primera que dice en el punto el del triángulo coinciden los puntos notables ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro, verdadero. Veamos el ítem 2. El punto O divide la mediana BR. Entonces aquí es R, ¿no? El cual habíamos dicho M, pero aquí ya lo está diciendo BR, entonces aquí es R, en 8 y 4. Es decir, este punto dice que divide la mediana en 8 y 4 centímetros respectivamente. Veamos. Este es el triángulo, ¿no? Como ya le había dicho, yo le había puesto M. Bueno, me dicen que este vale 8 y este vale 4. Entonces vamos a verificar si es verdadero o es falso, ¿no? Nos damos cuenta que aquí se forma un triángulo notable que es de 60 grados. Este es una altura y el lado BC. Bueno, formamos un ángulo de 30 y 60, porque si acá es 60, acá en el otro ángulo es 30.
Entonces, al frente de 30 dijimos que estaba el valor de A. Entonces le hemos puesto A igual a 12, porque al frente de 30 está acá 12. ¿Y por qué le hemos puesto A? Porque en los triángulos que yo les he dado, al frente de 30 está la letra A. Al frente de 60, ¿quién está? A raíz de 3. Perfecto. Entonces, al frente de 60 aquí está H. Entonces, yo digo que H es igual a raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya nosotros hemos hallado cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? Perfecto, A vale 12. Entonces reemplazamos H es igual a 12, porque A vale 12, raíz de 3. Entonces, esta altura, desde B hasta M, vale 12 raíz de 3. Pero me dice aquí que las medidas son de 8 y 4. 8 y 4 es 12. Pero nos damos con la realidad que esta altura no es 12, sino es 12 raíz de 3. Por lo tanto, este ítem 2 es falso. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. 3. El triángulo AQB, AQB, ¿es un triángulo isósceles? Pues no, porque si te das cuenta, este triángulo es un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, no es un triángulo isósceles, es falso. El ítem 4. Los triángulos APO, APO, este chiquitito, y CQO, CQO, ese otro, ¿son semejantes? Sí. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ambos tienen un ángulo de 90 grados, ambos están divididos, ¿no? Tienen ángulo de 30 porque este ángulo pequeño es de 30, también acá es de 30. Y si acá es de 30, este ángulo es de 60. Y también si acá es de 30, también es 60. Por lo tanto, ¿son semejantes? Sí. Para demostrar esto, no se olviden dibujar los dos triángulos y ponerlos las medidas de los ángulos. ¿De acuerdo, chicos? Número 2. Una financiera ha adquirido un terreno para destinarlo a la construcción de un club de esparcimiento que beneficiará a todos sus trabajadores. Se desea cercar el terreno con un muro de 2 metros de altura. Si por cada metro cuadrado se requiere 40 ladrillos, vamos a responder las siguientes preguntas. Bueno, nos dan esta gráfica que es el del terreno, ¿no? Dice, calcula el valor de la medida del lado BC. Bueno, nos vamos a la gráfica. Esta es la gráfica que nos da. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular el lado BC, si nosotros trazamos una recta desde C, perdón, un segmento desde C hasta aquí se han confundido, pongámosle otra letra. Letra A, ya, para que sea A, B, C, D, ¿de acuerdo? Para desarrollar esta pregunta, vamos a trazar un segmento. Damos cuenta que el lado CD y el lado AC son iguales. Por lo tanto, decimos que este lado es igual al lado AC.
Y como son dos iguales, estos dos segmentos son iguales, entonces el lado AC es igual también al lado BC. Por lo tanto, si CD es 120, entonces CA vale 120 y BC también vale 120. Entonces deducimos que el lado BC es igual a 120 metros. Lo que nos piden aquí. ¿Cuánto es el valor de la medida del lado BC? 120 metros. Pregunta B. ¿Cuánto es el valor de la medida del lado BC? Bueno, creo que ha habido un error aquí, pero por lo que tengo entendido, aquí en las respuestas son ladrillos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos ladrillos se necesitarán para acercar el terreno? Ya, esa es la pregunta B. ¿Cuántos ladrillos se necesitarán para acercar el terreno? Bueno, veamos. En el problema me dice que para acercar el terreno, bueno, me dice aquí que por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos. Por lo tanto, por un metro cuadrado se necesita 40 ladrillos. Entonces, como son 2 metros cuadrados, sería 40 por 2, sería 80 ladrillos. ¿De acuerdo? Para acercar un perímetro necesitamos hallar cuánto es para acercar un terreno se necesita hallar el perímetro. ¿Sí? ¿Cuánto valía el lado BC? Pues valía 120 más 120, que es del lado CD, más, si este vale 70, este vale 70, 70 más 70 es 140, entonces más 140, más, si este vale 50, este también vale 50, 50 más 50 es 100. Entonces sumamos, hallemos la cantidad de ladrillos. Si por los 2 metros cuadrados necesito 80 ladrillos, para todo el perímetro sería 480 por 8, por 80. Entonces, la cantidad de ladrillos que voy a necesitar, o bueno, en este problema, el que van a necesitar es 38.400 ladrillos. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. El 3. La siguiente figura representa el terreno de la financiera. A partir de ella responde las siguientes preguntas. Bueno, aquí tenemos la altura 1, la altura 2. ¿Cuánto es la medida aproximada de la línea perpendicular? Es decir, de la altura 1. Ok, veamos. Esta es la figura, ¿verdad? Aquí le habían puesto altura 1, entonces yo le he extraído el triángulo altura 1. ¿Cuánto valía este? 70. ¿Sí? Y se forma un triángulo rectángulo. Por el teorema de Pitágoras habíamos dicho que tenemos los catetos y la hipotenusa. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pues bien, apliquemos. El primer cateto es la altura 1. Entonces, altura 1 al cuadrado más, ¿cuánto vale este cateto? 70. 70 al cuadrado es igual a la hipotenusa. Aquí es la hipotenusa, 120 al cuadrado. Entonces,
Desarrollamos. La altura al cuadrado se queda plasmado ahí, porque eso es lo que vamos a hallar, más 70 al cuadrado. ¿Cuánto es 70 al cuadrado? Muy bien, 4900 igual a 120 al cuadrado. 120 al cuadrado es 14400, ¿correcto? Continuamos. Altura 1 al cuadrado es igual a 14400. Como ese está sumando, pasa a restar. Entonces, 14400 menos 4900. Seguimos. ¿Cuánto es 14400 menos 4900? Sería 9500. ¿De acuerdo? Ahora, perdón, 9500. Como el h1, es decir, la altura 1 está elevada al cuadrado, pasa como raíz cuadrada. Entonces, yo digo h1 es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 9500. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9500? Tenemos un aproximado, sería 97,47 metros. ¿Sí? Aproximando, porque me piden un aproximado, redondeando, entonces la altura 1 sería 97 metros. Profesor, ¿y por qué 97 y no 98? Cuando yo quiero redondear, miro el número que está a tu mano derecha. Si es si es menor que 5, es decir, 4, 3, 2, 1 y 0, el número se mantiene igual. Pero si es mayor o igual que 5, ya comienza a subir una unidad. En este caso, el número es 4, entonces, como es menor que 5, se mantiene como 97. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Seguimos. ¿Cuánto es la medida aproximada de la línea perpendicular H2? ¿Dónde está H2? Aquí. Perfecto, vamos a desarrollarlo. Es casi parecido a este ejemplo, ¿no? Pero ahora es con esta recta perpendicular H2. Tenemos que BC 120, el lado BA es 50 y este es la altura 2. Igual, teorema de Pitágoras, los catetos son H2 y 50 y la hipotenusa es 120. Entonces decimos H2 al cuadrado más el otro cateto es 50, entonces decimos 50 al cuadrado es igual a ¿quién? A la hipotenusa, que es 120 al cuadrado. Correcto. Entonces decimos que la altura 2 al cuadrado es más 50 al cuadrado es 2500 igual 120 al cuadrado era 14400. ¿De acuerdo? El 2500 pasa a restar, entonces yo digo 14400
menos 2500. Altura 2 al cuadrado es igual. ¿Cuánto es la resta? Es 11.900. Lo mismo, como está como exponente, pasa como raíz, correcto. Entonces yo digo, altura 2 es igual a la raíz cuadrada de 11.900. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 11.900? Entonces H2 es igual a un aproximado es 109,09 metros. Pero como me piden aproximarlo, entonces yo digo H2 es igual, como el número que está a mi mano derecha es 0, entonces el 109 no varía. Entonces se quedaría como 109 metros. ¿De acuerdo? Perfecto. Continuamos. 4. Dos farmacias se ubican en un mismo lado de la calle. Nancy, que vive al frente, quiere comprar un medicamento en cualquiera de las dos farmacias. ¿A cuántos metros se encuentra la farmacia que está más cerca de Nancy? Bueno, me da un gráfico, ¿verdad? Desde la farmacia 1, supongamos, hasta la farmacia 2, hay 25 metros de distancia. Desde la farmacia 1 hasta donde está Nancy, hay 16. Por lo tanto, 16 para 25, entonces desde Nancy hasta la farmacia 2 es 9. Entonces, esta cantidad es 9. ¿De acuerdo? Ahora, me piden hallar la distancia 1, de que es desde Nancy hasta la farmacia, y la distancia 2, que es desde Nancy hasta la farmacia 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Esta es la gráfica. Bueno, aquí dijimos que era 9 metros, ¿sí? Porque 16 más 9 es 25, ¿correcto? Ahora, si se dan cuenta, vamos a trabajar semejanza de triángulos. ¿Cómo así? El triángulo grande, que es 25 en la hipotenusa, y la distancia 1, que está desde Nancy hasta la farmacia, pues no. Y hemos tomado este triángulo, ¿sí? Que es 16 y también lo toma la distancia. Profesora, no entendí qué es semejanza. La clase pasada yo expliqué que cuando tengas dos triángulos son semejantes siempre y cuando tengan los mismos valores o las mismas características, perdón. ¿Cómo así? Ambos son triángulos notables. Perfecto. Ambos tienen un ángulo de 90 que se encuentra aquí y el otro se encuentra aquí. Entonces, yo puedo decir que estos dos son los catetos y aquí estos dos son los catetos. Y aquí el 25 es la hipotenusa y aquí la hipotenusa es la distancia 1, ¿no? Entonces, yo puedo hacer la comparación. ¿Qué puedo decir? La hipotenusa, que es 25, ¿es a quién? ¿Quién es la hipotenusa aquí? La distancia 1. Entonces, la distancia 1. 25 es a la distancia 1, como el cateto aquí es la distancia 1. ¿Y quién es el cateto aquí? 16. Entonces, esa
16. ¿De acuerdo? Ahora, aquí, como tenemos una comparación, se multiplica en aspa. ¿Cómo sería? ¿25 por 16 es igual a la distancia 1 por la distancia 1? Distancia 1 por distancia 1. ¿Cuánto sería 25 por 16? Bueno, 25 por 16 sería 400 igual a la distancia 1 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque distancia 1 por distancia 1, toda multiplicación de dos letras es, supongamos, A por A al cuadrado, B por B, B al cuadrado, distancia 1 por distancia 1, distancia 1 al cuadrado. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, como este está como exponente, pasa como raíz, correcto. Entonces sería raíz de 400 es igual a distancia 1, ¿verdad? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 400? Es 20. Entonces la distancia 1 es igual a 20 metros. ¿Lo entendieron? Espero que sí. Ahora veamos el triángulo, que es el mismo triángulo grande, pero ahora con el otro triángulo pequeño que va dirigido hacia la farmacia 2, que está por acá más o menos, ¿no? Entonces está así. Ambos son semejantes, ¿por qué? Porque los dos son triángulos rectángulos, los dos tienen un ángulo de 90, los dos tienen catetos y los dos tienen una hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa acá? 25. ¿Quién es la hipotenusa acá? De su 2. Entonces, 25 es a la distancia 2, como el cateto aquí de su 2 es a, ¿cuál es el cateto aquí? 9. ¿Qué se hacía luego? Se multiplicaba en aspa. ¿Cómo sería? 25 por 9 es igual a d su 2 por d su 2. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto sería 25 por 9? 225 igual a d su 2 al cuadrado. Vamos a aplicar esta formulita por aquí. Sería d su 2 al cuadrado. Perfecto. Como el d su 2 está elevado al cuadrado, pasa como raíz. Muy bien. Entonces sería raíz de 400, no, sino de 225, porque es el que estamos trabajando acá, es igual a d su 2. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 225? Perfecto, la raíz cuadrada es 15. Entonces la
distancias 2 es igual a 15 metros. Perfecto. Ahora, dice, ¿a cuántos metros se encuentra la farmacia que está más cerca? Bueno, la farmacia 1 estaba a 20 metros de distancia y la farmacia 2 estaba a 15 metros. ¿Cuál de las dos farmacias está más cerca? Bueno, está más cerca la de 15 metros. Acá ha habido un error en las alternativas porque sí sale 15 metros. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí se termina la semana 8, día 3 y día 4. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta, pues me escriben al WhatsApp que tenemos en común o al WhatsApp personal. ¿De acuerdo? Que tengan una bonita semana y pásenlo en familia. Dios los bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. 120 más 120 es 240, más 140 es 480, más 100 es ¿cuánto sería? 480. ¿De acuerdo? 120 más 120, 240, más 140, 340, más 100, perdón, 240, 380, más 100, 480. Nos damos cuenta que este lado y este lado son iguales. Bueno, nos da que es desde el segmento C hasta el segmento A. ¿De acuerdo? Si trazamos este segmento, pues nos damos cuenta que estamos dividiendo estos dos lados, ¿de acuerdo? Perdón, se fue la conexión. Estamos viendo que se forman bueno, seguimos en el número 2, en el ítem 2. El punto O divide a la mediana BR. Bueno, yo le había puesto M, pero ya lo especifica aquí BR en 8 y 4 centímetros respectivamente. Es decir, que esta cemento va a valer 8 desde B hasta O y M le había puesto yo, pero es OR es 4. Veamos, ¿de acuerdo?